¿Te imaginas un framework que te permita grabar un objeto directamente a la base de datos sin preocuparte en absoluto por las instrucciones SQL que hay por detrás? ¿O qué tal que ese mismo framework te permita recuperar ese mismo registro de la base de datos y convertirlo en un objeto? Bueno, pues estás en el curso adecuado. En este curso vamos a hablar de JPA y de su implementación Hibernate, en el cual vamos a cubrir temas súper interesantes como viene siendo cómo persistir objetos en la base de datos y cómo recuperarlos, a su vez cómo actualizarlos, ejecutar ciertas operaciones y bueno, todo eso enfrascado en el framework más popular de ORM o Object Relational Mapping, que es Hibernate. ¿Qué vamos a aprender en este curso? Bueno, vamos a aprender cómo, digamos, convertir nuestras clases común y corriente, es decir, los pojos o las entidades, en objetos que pueden ser identificados por nuestro framework y posteriormente persistidos en la base de datos. De la misma forma, así como persistimos, podemos actualizarlos, borrarlos y consultarlos. Entonces, vamos a pasar, primero que nada, a ver qué es JPA. JPA no es más que las siglas de Java Persistent API, que viene siendo básicamente el API de persistencia de Java. Pero bien, más allá de sus siglas de qué es JPA, vamos a ver qué es JPA en sí. Bueno, JPA básicamente es la propuesta estándar de Java para persistir objetos en la base de datos. El hecho de persistir objetos en la base de datos es un término que conocemos como ORM. ORM es básicamente las siglas de otro concepto nuevo que vamos a estar viendo, que es Object Relational Mapping. Digamos, en el mercado hay muchos ORMs. Un ORM es básicamente una librería que nos permite pues hacer este mapeo de objetos a, digamos, a tablas o al mundo relacional. ¿Qué es lo que hace un ORM? Pues básicamente es, digamos, ser un puente entre los objetos y la base de datos. ¿Cómo funciona ese puente? Bueno, ahí es donde está la magia de un ORM, que básicamente es cómo convertir este objeto que tiene propiedades, tiene métodos, en una tupla en la base de datos. O sea, en esta, digamos, en esta magia, pues se lleva a cabo decirle qué objeto va en qué tabla y qué campo de cada objeto va a la base de datos, ¿no? Entonces, un ORM es Hibernate, que vamos a estar viendo en este curso. Y JPA vamos a ver un poquito qué es este concepto, porque no es como tal un ORM, pero vamos a verlo por partes. Para que te des una idea de qué es un ORM o qué es lo que hace Hibernate, quiero que veas el siguiente ejemplo que está apareciendo en pantalla. Imagínate que tienes un objeto o una clase Customer, la cual instancias. Esa instancia se llama Customer. Luego le seteas el ID, le seteas el nombre y le seteas un status. Posteriormente tienes un objeto llamado por ahí Manager, el cual tiene un método persist. Ese método persist recibe como parámetro el objeto Customer. ¿Y qué hace internamente este framework? Pues fíjense que internamente hace un persist a la base de datos. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Bueno, creo que son obvias, ¿no? O sea, básicamente ya no tenemos que pelearnos con el SQL, no tenemos que saber las instrucciones exactas para realizar el insert. Y más que nada nos ahorra mucho de los errores que teníamos en tiempo de ejecución, que era cuando, por ejemplo, si armamos este query al vuelo, pues que nos faltó una comilla, que nos faltó el punto y coma, el paréntesis. Entonces, toda esa sintaxis de SQL digamos, la abstraemos con este framework que es JPA. Ahora bien, ¿cómo funciona un ORM? Te estarás preguntando, oye, ¿cómo hace la magia? Bueno, lógicamente lo vamos a ver con mucho más detalle en los siguientes videos, pero quiero que veas un pequeño ejemplo de cómo funciona. Imagínate que tienes esta clase Customer, que es la que vimos en el ejemplo pasado, la cual tiene tres propiedades: ID, nombre y status. Lo primero que hacemos es anotar la clase, es decir, le agregamos metadatos para que JPA, JPA sepa, digamos, esta clase contra qué tabla mapea. La primera propiedad o la primera anotación es @entity. Esta propiedad o esta anotación nos dice básicamente, o le dice a JPA, que esta es una entidad. Así de simple. O sea, no tiene otra función más que decirle a JPA que esta clase va a ser una entidad. Por lo tanto, debe de ser manejada y debe de ser persistida en algún momento. Por otro lado, le estamos diciendo que esta clase pues mapea contra la tabla Customers. Podemos ver la S al final porque estamos hablando de una tabla que tiene
muchos clientes, ¿no? Finalmente tenemos las propiedades que, por ejemplo, en este caso tiene un ID que le estamos diciendo con @ID, estamos diciendo a JPA que esta propiedad pues es el ID de esta entidad. Le estamos diciendo con @column que pues va a ser persistido en la columna ID. Y finalmente con la propiedad generation value le estamos diciendo que este es un campo de identidad, es decir, que se va a autoincrementar de forma automática cada vez que insertemos. Luego viene el nombre, que básicamente le estamos diciendo con @column, que este va a ser una propiedad que se graba en la, digamos, en la columna name, que tiene una longitud de 500 caracteres y que no puede ser nulo. Finalmente viene el status, que estamos diciendo que es de tipo de numeración, se graba en la columna status, tiene una longitud de 10 caracteres y no puede ser nulo. Entonces, así sencillo, fíjense como una clase normal, simplemente con ciertos metadatos, la convertimos en una entidad para que nuestro JPA, o en este caso Hibernate más adelante, pues pueda persistir este objeto, ¿no? De la misma forma, pues lo puede consultar porque con estos metadatos sabe de dónde recuperar cada valor y dónde setearlo finalmente en el objeto. Bueno, vamos a pasar un poquito antes de entrar de lleno a JPA y ver más ejemplos. Solamente quizá un ejemplo muy breve para que echaran un ojito más o menos de lo que viene más adelante. Pero bueno, vamos a pasar un poquito a la historia. JPA fue lanzado por primera vez en el 2006. O sea, esto de JPA no es algo tan nuevo, o sea, ya tiene sus años. Lo que sí es que ha venido evolucionando. Actualmente estamos en la versión 2.2 y pues bueno, han venido bastantes mejoras, ¿no? Digamos que JPA nace como parte de otra especificación que son los AJBs o Enterprise Java Beans, que básicamente lo que buscaban era buscar una solución a un problema que ahorita les voy a contar, que eran los Entity Beans, que era un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, JPA nace para complementarse con esta especificación que es AJBs. Y bueno, juegan muy de la mano, ¿no? Más adelante vamos a ver un ejemplo de AJB ya por allá del final del curso. Pero bueno, solamente les quiero contar, ¿no? Por otro lado, fue sin duda una de las tecnologías pues, más emocionantes que fueron lanzadas en el Java Enterprise Edition. Antes de esto, pues bueno, la persistencia era un dolor de cabeza. Si alguien ya ha trabajado con JDBC, sabrá que persistir con JDBC pues es, digamos, es posible. De hecho es mucho más rápido, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, tiene la gran limitante que es complicado, es enredoso, inyecta muchos errores en tiempo de ejecución. Y bueno, o sea, persistir de esa forma es complicado, ¿no? Finalmente, pues bueno, JPA nace pues aprovechando las ventajas que ofrecía el JDK6, que era por las anotaciones, ¿no? Antes de las anotaciones, pues lo que teníamos eran archivos de XML, los cuales desde ese archivo describíamos cómo los objetos o cómo las clases se mapeaban, ¿no? También era un dolor de cabeza total. Y bueno, JPA pues aprovecha las anotaciones para hacer una forma de persistencia mucho mejor. Bien, ¿cómo nace JPA? Bueno, JPA tiene una historia. Debemos de entender que hay varias herramientas que preceden a JPA. JPA no es un invento puro, no es que la gente de Java, de Sun, ahora Oracle, lo haya inventado de cero, sino que hubo varias tecnologías que precedieron a JPA, que inspiraron a su desarrollo y que hoy en día, bueno, pues son recordadas. Algunas pues siguen siendo utilizadas, otras ya no, pero bueno. Bueno, ¿cómo nace JPA? Bueno, primero que nada teníamos JDBC, que actualmente sigue siendo utilizada. Esa jamás va a desaparecer porque es la base sobre la que está montada JPA, ¿no? Es como la forma más nativa de trabajar con la base de datos, en la cual, pues bueno, nos proporciona las herramientas de más bajo nivel para trabajar con la base. Entonces, por ejemplo, JDBC nos permite lanzar queries nativos, insert nativos, store procedures, todo eso. Entonces es una capa de bajo nivel sobre la cual llega JPA y se monta, ¿no? Por otro lado tenemos los Entity Beans, que bueno, los que vienen trabajando con Java de hace varios años, sabrá que antes de AJBs, la versión 3, teníamos la AJBs versión 2, lo cual era un
dolor de cabeza total, o sea, era un desastre. Entonces, como parte de los AGB 2.1 teníamos lo que eran los Entity Beans, que eran básicamente beans o entidades que pueden ser persistentes, pero eran sumamente complicadas. No voy a entrar en detalle porque la verdad que ya no tiene ni caso recordar eso, o sea, ya lo bueno que ya desaparecieron esas cosas. Y bueno, pues ya dieron digamos, origen a los AGB 3.0 y JPA, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado teníamos Ivatis y por otro lado también teníamos Hibernate. Hibernate fue el pionero digamos, de la persistencia o los, digamos, los ORMs en Java. Fue la herramienta que más se popularizó, es la herramienta más potente actualmente. Y básicamente lo que hacía Hibernate era pues hacer la persistencia por medio de archivos, digamos, de Excel, como les conté hace rato. Perdón, archivos de XML. Esos archivos XML los configurabas, tenías tus objetos y luego le decías, ¿sabes? En el archivo XML le decías, ah, mira, esta clase mapea con tal clase, este campo que tienes en tu clase mapea con tal columna, ¿no? En aquel entonces, bueno, era la única alternativa, lo cual era, pues, digo, en diferencia con trabajar con JDBC, pues tenía grandes ventajas, ¿no? Pero seguía siendo complejo por lado de la configuración. Y por otro lado tenemos Ivatis, que era también, digamos, la competencia de Hibernate, que competían como los ORM principales, ¿no? Ivatis y Hibernate, pues, nacen antes que JPA. O sea, antes, ¿por qué? Porque Entity Beans era una herramienta sumamente compleja. Entonces, Ivatis y Hibernate nacen como para hacer digamos, equilibrar un poco la complejidad que tenía esta herramienta. Otras cosas que nace gracias a los Entity Beans y al AGB 2.0 es Spring. Esa es una historia aparte, pero bueno, es importante resaltar que lo que viene siendo AGB 2.1, bueno, perdón, 2.0 o 2.x y Entity Beans era tan complejo que muchos desarrolladores se frustraban. Entonces, la gente que desarrolló Spring Boot, perdón, desarrolló Spring, pues vio la oportunidad de desarrollar el Spring Framework, ¿no? Entonces de ahí nacen como dos brechas, ¿no? Tenemos por un lado el camino de Java Enterprise Edition y por otro lado nace el camino de Spring Framework, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos dos caminos. Ahorita vamos a ver cómo estos dos caminos luego se vuelven a unir en este punto cuando veamos JPA. Entonces, bueno, eso es un poco de cómo nace. Entonces, inspirado en todo esto, bueno, lo que viene es a continuación la especificación de JPA. JPA se inspira, o básicamente profundamente, digamos, los diseños que copió todos los conceptos que tenía Hibernate y los integra como parte de algo estándar, ¿no? Uno de los problemas que tenía Hibernate es que no era estándar, al igual que Ivatis. Entonces, por ejemplo, si tú sabías desarrollar en Hibernate, pues no sabías desarrollar en Ivatis y viceversa. Entonces generaba un conflicto donde, bueno, cada ORM pues tenía una forma de trabajar diferente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos que busca JPA? Primero que nada, reemplazar las asquerosidades de los Entity Beans, que eran, les comenté ahorita, una tecnología súper compleja. Finalmente, bueno, lo que sigue es crear una especificación compatible con AGB 3.0 y que pudieran correr en entornos no empresariales. El problema de los Entity Beans era que solamente corrían en AGBs y los AGBs solamente corrían en un contenedor con Java Enterprise Edition. Entonces, si tú querías tener un framework de persistencia fuera de un ambiente empresarial o de Enterprise Edition, no había. Entonces, tenías que irte a Ivatis o a Hibernate o cualquier solución externa que te diera persistencia con ORMs, ¿no? O con Object Relational Mapping. Entonces, bueno, fíjense que aquí la palabra clave es especificación. Ese es un concepto muy importante que ahorita vamos a profundizar, pero quiero que lo tengan en claro. JPA es una especificación. Entonces, si ahorita no te queda claro el concepto, ahorita lo vamos a profundizar, pero que te quede claro, ¿no? JPA es una especificación. Bueno, finalmente el punto más interesante es que JPA busca ser una herramienta o un API estándar. Como les comenté hace un momento, había muchos ORMs, cada uno trabajaba de forma diferente.
Entonces era, pues para los desarrolladores era un dolor de cabeza tener que aprender varios frameworks para poder persistir si querían migrar de un proyecto a otro. Entonces no había una propuesta estándar que funcionara en entornos empresariales estándar. Y pues bueno, entonces JPA viene a estandarizar cómo deben de trabajar los ORMs con Java. Muy bien, aquí viene una parte interesante, es dónde encaja JPA en el ecosistema de Java. Java, como saben ustedes, o si es que no saben, Java, como tal, o lo que es Java, la versión Enterprise Edition, se conforma de una serie de especificaciones. ¿Qué quiere decir una especificación? Y es lo que les comentaba hace un momento. Una especificación lo podríamos ver como un documento. Un documento donde se redacta cómo las tecnologías deben de funcionar sin ser código. Entonces, digamos que la gente, la gente que desarrolla las especificaciones propone cómo ciertas herramientas deben de trabajar. Es decir, dice, mira, debe de tener ciertas interfaces, debe de tener ciertas clases, debe de trabajar de esta forma. Si yo le doy este input, debe de lanzar este output y así, ¿no? Entonces, las especificaciones, pues, ustedes pueden ver que muchos de los productos en Java tienen algo llamado JSR. JSR viene básicamente de la abreviatura de Java Specification Request. Entonces, hay una página específicamente que pueden ver aquí en la diapositiva que es jcp.org, la cual es la Java Community Process. Y la Java Community Process es una organización independiente a Java, digamos a Oracle, la cual se encargan de gestionar o de controlar las especificaciones de Java. ¿Cómo podríamos entender una especificación? Imaginas que tienes un iPhone. Si tú volteas un iPhone, dice diseñado en California y armado en China. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que Apple diseña los planos, diseña cómo debe de ser construido este producto, pero al final no lo construyen ahí, sino lo mandan a China, ¿no? Entonces, la especificación, digamos que es como ese plano que dice, mira, debe de trabajar así. Y luego viene la implementación. La implementación es ahora sí cuando lo construyen a partir de este plano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, una especificación, al ser un documento, no es una tecnología, quiere decir que puede haber varios proveedores que agarren esta especificación y hagan su propia versión. Que aquí viene lo interesante. Entonces dirás, bueno, entonces si copian el plano de Apple o del iPhone, entonces son clones, ¿no? Bueno, aquí no funciona así, porque la especificación dice cómo deben de funcionar y luego vienen las implementaciones, implementan la especificación para cumplir, pues vaya la redundancia, con la especificación. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver más a detalle qué es la especificación. Pero fíjense cómo para todas las tecnologías Java hay una especificación. Tenemos una especificación para JCA, JMS, JPA, tenemos CDI, tenemos lo que viene siendo Web Fragments, JSPs, JSFs, tenemos Java, bueno, JAX-RS, JAX-WS para Web Service y REST, tenemos la especificación para Servlets, tenemos para AGV, todas las tecnologías Java Enterprise Edition nacen de una especificación. Incluso las que no son meramente Enterprise Edition, sino por ejemplo, estábamos hablando que JPA corre en ambientes no empresariales. Entonces, tenemos tecnologías que vienen siendo parte del stack Enterprise y otras que no, pero al final comparten que tienen una especificación. De aquí viene interesante. ¿Cuál es la diferencia entre JPA y Hibernate? Esa es una pregunta que me hacen siempre hay mucha confusión. Les comentaba que JPA es una especificación, ¿recuerdan? Bueno, esta especificación define cómo debe trabajar la herramienta. Entonces llega Hibernate, y dice, bueno, yo ya tenía un framework que trabajaba de forma no estándar. Fíjense aquí, no estándar. Entonces, JPA viene a decir cómo debo de trabajar de forma estándar. Entonces, ¿qué hace Hibernate? Lo que hace es que ya teniendo su motor, lo que hace es que implementa JPA para ser compatible. Es decir,
implementa las interfaces, clases y anotaciones que dicta la especificación de JPA para ser compatible con JPA. Entonces tenemos algo así. Tenemos la especificación JPA, que digamos la capa que ven los programadores, y por debajo tenemos todas las implementaciones que actualmente existen en el mercado. Estas que están viendo en pantalla son solamente algunas, hay muchas implementaciones de JPA, pero estas que están viendo aquí son las más conocidas, ¿no? Tenemos TopLink, que TopLink es la implementación de Oracle, viene por lo general en productos Oracle, y en algunos lados pues tiene licenciamiento dependiendo del producto o cómo lo manejes. Luego tenemos Eclipse Link, que viene siendo administrada por la asociación de Eclipse, el IDE. Tenemos OpenJPA y tenemos Hibernate. Dependiendo la especificación, la soporta de diferentes empresas. Por ejemplo, Eclipse Link la soporta la Fundación Eclipse. TopLink la soporta Oracle. OpenJPA, no recuerdo, creo que es Apache. Y Hibernate la soporta, en este caso, Red Hat, que actualmente ya es de IBM, ¿no? Entonces, fíjense cómo cada proveedor implementa implementa JPA y digamos que hace como que su propio motor que es compatible con JPA. ¿Cómo podemos entender JPA y cómo podemos entender lo que vienen siendo las implementaciones? Imagínense lo siguiente. Imagínense que tienen un carro, digamos que tienen un Ferrari, el cual por dentro tiene un motor. No sabemos cuál es, pero si se dan cuenta, el carro sigue teniendo los mismos controles. Tiene un volante, tiene un acelerador. Cuando yo presiono el acelerador y muevo el volante, estoy controlando el vehículo. Entonces, por dentro hay un motor, a lo mejor es el original de Ferrari, o a lo mejor tiene el de un Mustang, o a lo mejor tiene el de un Mercedes, no sabemos. Entonces, ¿qué viene? Digamos que el motor, la implementación, en este caso Hibernate, JPA, Eclipse Link y TopLink, digamos que puede ser como el motor. Entonces nosotros podemos agarrar ese motor, cambiarlo, y siempre y cuando sea compatible con el chasis del carro, cuando yo presiono el acelerador, pues este va a caminar. ¿Por qué? Porque es compatible. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí es donde viene lo bueno. Lógicamente, si ponemos un motor que no es el de Ferrari, pues vamos a sentir el carro como que lento, ¿no? Entonces, aquí es donde viene lo interesante. A pesar de que todas las implementaciones implementan Hibernate, no todas la implementan igual. Si bien ante la cara del usuario es igual, es decir, tienen las mismas interfaces, por dentro tienen diferentes optimizaciones que hacen que trabajen de forma diferente. Unos son más rápidas, otros son más lentos, o incluso hay ciertas especificaciones que no cumplen al 100% de la especificación. Entonces, es común encontrar especificaciones que cierta funcionalidad no la han implementado, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero en general, digamos que todas las implementaciones tienen más de un 80-90% cubierto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto de las implementaciones? Que si yo cambio un motor y pongo otro, el carro debe seguir funcionando. Donde vamos a notar la diferencia es cuando entremos al detalle y queramos meterle el acelerador, vamos a decir, mira, a pesar de que el motor es compatible, bueno, sí siento que hay una diferencia en el rendimiento. Bueno, entonces algo así son las implementaciones. Son motores compatibles que aparentemente son iguales, pero en la práctica pues podemos ver que tienen una pequeña diferencia. ¿Cuáles son las implementaciones de JPA que hay actualmente? Bueno, hay muchas, pero las más importantes son Hibernate, TopLink, Eclipse Link, tenemos Apache OpenJDK y tenemos ObjectDB. En lo particular, a mí lo que más me gusta son Hibernate y TopLink. En el caso que utilicemos productos de Oracle, TopLink, ¿no? Si no, pues Hibernate es la mejor propuesta. Y es por eso que este curso se basa en Hibernate. Bueno, finalmente, para terminar este video, vamos a las conclusiones de lo que hemos visto en este video. Y tenemos, primero que nada, que JPA es el API estándar que ofrece Java para, digamos, para la persistencia de objetos, o lo que conocemos como ORM, Object Relational Mapping. Muy bien, como conclusión, sabemos que JPA nace de la evolución de los Entity Beans y que fue inspirado básicamente en Hibernate. Hibernate es la inspiración de JPA y por eso es que muchas de las cosas que Hibernate inventó fueron implementadas posteriormente por JPA. Finalmente, el penúltimo punto es que JPA es una especificación. Recuerden, eso es súper importante. JPA es una especificación, por lo cual puede haber muchos proveedores.
JPA utiliza el API de JDBC por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que JPA es un framework muy potente y que abstrae toda la complejidad de la base de datos, siempre por debajo va a estar JDBC. Por lo tanto, digamos que el rendimiento de JPA siempre está limitado por el rendimiento de JDBC. Entonces, ese es un punto que vamos a ver más adelante, pero quise mencionarlo ahora, ¿no? Finalmente, como les comenté ahorita, JPA fue inspirado en Hibernate, ¿no? Y en todos los ORM que había posteriores, pero principalmente Hibernate. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que vamos a estar viendo muchas cosas más interesantes. Esto solamente es así como que una puntito todo lo que es el curso. Y pues bueno, vamos a continuar con los siguientes videos para ver ahora sí cómo instalar el ambiente y luego cómo crear nuestra primera entidad.